Buenos días, ya casi tardes. Vamos con una jornada que es un poco una asignatura pendiente, porque este encuentro estaba preparado para finales del año pasado, pero al final surgió algo de lo que supongo que algunos habréis oído hablar, que es los acontecimientos del procés en Cataluña, que aconsejaban en aquellas semanas y en aquellos momentos que teníamos preparada la charla, pues que Juan Pablo se quedara en Madrid porque no sabían, o en Barcelona, efectivamente, porque no se sabía exactamente qué es lo que podía pasar. Entonces, bueno, buscamos la fecha más adecuada y al final no es que hayan cambiado demasiado las cosas en Cataluña, pero lo cierto es que sí que podemos ya tener este encuentro con Juan Pablo Colmenarejo. Os voy a dar unos breves apuntes de un hombre que está plenamente ligado a la radio. El mundo del periodismo para él, en buena medida, es el mundo de la radio, aunque hizo alguna incursión en el campo de la televisión y hace algunas cosillas en prensa, en el diario ABC, y que todos los días se asoma al micrófono y también a las redes sociales, ya en este momento, porque gran parte de su programa se transmite a través de las redes sociales. Él se licenció en periodismo en la Universidad de Navarra en el año 1990 y ya desde tercero de carrera hizo prácticas en distintos medios de comunicación. Lo curioso es que además sus prácticas o sus primeros años de prácticas se realizan en medios de comunicación que ya no existen y siempre relacionados con la radio. Primero fue en Radio Cadena Española, en tercer curso, y cuarto y quinto lo hizo en otra emisora que era Radio España, en una emisora de Madrid. Él pasa a la COPE en el año 1991, hablamos del pasado siglo, y está en esta primera fase de su etapa en la cadena COPE hasta 1998, donde dirige dos espacios informativos a mediodía y ya hace sus primeras intervenciones en los informativos del fin de semana. Hombre siempre, por tanto, ligado al mundo de la información. Desde el año 1998 al 2001 es subdirector de informativos de televisión, de Radio Televisión Española, y en el 2001 pasa a Radio Nacional de España, donde dirige España a las 8, y allí vive el acontecimiento de la caída de las Torres Gemelas, acontecimiento que tuvo que seguir de una forma muy directa. En el año 2002 pasa a Onda Cero, y su vida en Onda Cero discurre durante 7 años, 7 temporadas, de 2002 al 2007, 2009, donde hace dos informativos, el informativo de mediodía, y toma el testigo de la brújula, el programa nocturno, que lo desempeña hasta que vuelve a casa, como decimos nosotros, vuelve a la COPE a hacer la linterna en aquel año, y aquí se encuentra en estos momentos. Me apuntaba él un dato, que es que la linterna cumple este año. La linterna es el programa que emitimos desde las 7 hasta las 11:30 de la noche por la radio, con el permiso del fútbol, y siempre a través de la APP, exactamente, siempre a través de las redes sociales, de internet, de las aplicaciones móviles, en ese mismo horario. Lleva 9 temporadas al frente del programa La Linterna, él 30 ediciones lleva ya La Linterna, 30 años en antena, y es, por tanto, el comunicador que más tiempo ha dirigido ese espacio. Es un hombre de mucha intuición informativa, de verbo fácil y, sobre todo, explicativo, muy explicativo, se le entiende de forma muy clarita, y lo vamos a comprobar, y yo ya no tengo más que decir, Juan Pablo, así que tú ya has la palabra. Por delante. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación, que ya hubiera querido yo venir antes, pero como ha recordado Luis, estaba cogiendo el AVE en otra dirección, entonces no había manera de salirse de esa vía del AVE. Voy a hacer algo que hago todos los días, que es tener un texto delante, ¿vale?, y decirlo. Yo lo digo en la radio todos los días. Como veréis, está escrito a una letra muy grande. Y esto es decir, aparte de ser un fan de la radio ordenada, porque creo que la radio tiene que ser ordenada para facilitar al oyente la vida, tengo varias manías. Y las he tenido siempre. Lo que pasa que ya, afortunadamente, los que están a mi alrededor se lo toman con mucha naturalidad, y entonces escribimos los textos que yo escribo y los que me escriben a mí se escriben a un tamaño de letra considerable, porque, en fin, veo poco. O sea, tengo un problema desde pequeño, que por supuesto unas lentillas y unas gafas me ayudan a subsanar, pero siempre pensando en que pudiera ocurrir algo, pues yo pedía que se me escribiera con la letra grande. De hecho, una vez, volviendo de un viaje de la radio de Cuenca, tuve un problema con una lentilla que me provocó una queratitis
de mi tamaño, y lejos de quedarme en mi casa, me fui a la radio a hacer el programa. Entonces, claro, aquello fue un numerito, porque había que poner la letra bien grande, porque con una queratitis ves menos que no ves. Y fue una noche muy divertida, porque fue la noche en la que los controladores se fueron de las torres de control y Zapatero militarizó las torres de control, con lo cual tuvimos que hacer un espacio especial. Levantamos la linterna de la iglesia, que era un viernes, el viernes del puente de diciembre de aquel año, que creo que era el año 2009, y yo no veía nada. Yo hice un programa sin ver durante 5 horas, desde las 8 que empezábamos entonces, porque esto es poco, lo de las 7 es posterior, hasta las 12, sin ver. Por eso suelo escribir a este tamaño de letra, por si acaso hay algún problema. Entonces, voy a hacer lo que hago habitualmente, que es deciros lo que he escrito, ¿vale? Y espero que resuma un poco el sentido de mi presencia aquí. Los de la radio también hacemos información. Aunque no lo parezca, hacemos información. Aunque siempre nos han puesto los últimos de la fila, porque en la radio escribimos en el aire. Por lo tanto, dejo constancia con estos folios que a continuación voy a leer y voy a decir que la mejor improvisación es la que está escrita. Y por lo tanto no es lo mismo, y esto es importante, y no es mío porque es de Iñaki Gabilondo, no es lo mismo hablar por la radio que hacer radio al hablar. No es lo mismo. No tengo muy claro todavía a estas alturas de mi vida profesional cuando tomé la decisión de dedicarme al periodismo. Sé que me llamaba la atención la capacidad que tenían aquellas personas, supe después que eran periodistas, de saber algunas cosas que los demás no. Y las contaban. Y que trataran de contárselas a los demás como si fueran recién llegados. Los demás, claro. La curiosidad, en definitiva, es siempre una luz pues que enciende la bombilla que llevamos todos dentro, y seguro que por ahí me llegó a mí la corriente algún día. Hizo corriente y ahí me quedé. Y la radio era un sonido ambiente en mi casa, en la España de los finales de los 60, principios de los 70, como en otras tantas casas de España, y había siempre un periódico a diario encima de alguna mesa en mi casa. Mi madre tenía esa costumbre de comprar el periódico todos los días. Por lo tanto, no soy capaz de contar cómo me llegó la vocación o el interés por este oficio. El caso es que me metí en el sendero, y aquí llevo, transitando por él unos cuantos años, por supuesto, en la misma dirección, ha habido curvas, pues más o menos 30 años. Y todo cuenta, desde las primeras prácticas hasta la penúltima entradilla escrita en el guión de la radio anoche mismo, todo cuenta. Aunque la emisión sea por la aplicación e internet, que es una maravilla eso es un invento maravilloso. Al periodismo se llega siempre igual. Sea el tiempo que sea, existen las tecnologías que sean y estén los tiempos revueltos o en calma. La casualidad y la curiosidad, y este espacio me evoca aquel momento, porque era un lugar muy parecido, en un colegio mayor en Pamplona. Me lleva la casualidad, me llevó allí aquella noche, me invitaron a cenar y dice, no, viene un periodista de Chile. Yo estaba en primero de carrera. Y me senté a escuchar lo que decía aquel periodista que estaba en ejercicio en el Mercurio de Chile. Y entonces aquel día me quedó claro el camino para siempre, porque me reconfortó saber lo que era un periodista, porque yo llevaba dándole vueltas, me había apuntado a la carrera, sabía lo que quería, pero no he acabado yo de ver exactamente por qué estaba yo allí. Y la frase es textual y la repito una y otra vez, y es la definición mejor de periodista que he encontrado en mi vida. Y además confieso que es verdad, y es así. Un periodista es un océano de sabiduría, con 1 centímetro de profundidad. Entonces me dije, aquí estoy yo. Años más tarde, todavía en la facultad, a punto de terminar, y cuando empezaron a estallar los escándalos de corrupción que nos tocaron a nosotros entonces, los desvelados por la prensa, del gobierno de Felipe González, uno de mis maestros en la universidad, Carlos Soria, nos explicó que el periodismo de investigación lo era todo, pero todo. Y aquí vamos ya llegando a lo del centímetro de profundidad. Que cualquier hecho relevante, novedoso y digno de ser contado debería ser comprobado antes de trasladarse desde la fuente al público. Todo se comprueba por pequeña y significante que sea la noticia. Y aquí ya vamos marcando un poco la distancia y creando el perfil de lo que es el periodismo, incluso hoy, porque esta es una explicación de hace muchos años, pero sigue vigente hoy. El centímetro de profundidad tiene que convertirse en kilómetros
con el oficio diario de contar el hecho, pues con rigor y la certeza que conducen a la verdad. Por eso, en este oficio no se acaba nunca de aprender, se enfrenta a corrientes cambiantes, lógicamente, con temperaturas diversas y, por supuesto, una fauna muy plural a la que hace frente. Trabajamos para el público, y ojo con el matiz, no a las órdenes del público. Trabajamos para el público, no es lo mismo. Y podemos dar una charla amplia también sobre lo que es el populismo, entonces. Estamos en una pelea continua entre lo que el público necesita saber y lo que quiere saber. Si optamos por la segunda opción, estaremos borrando ese tejido intermedio de una sociedad libre y plural, una estructura llamada periodismo. Las democracias liberales se sostienen de arriba abajo con sus estructuras de representación directa y con una sociedad civil que se organiza, por ejemplo, con diversidad de medios de comunicación que ofrecen una oferta libre y plural al público. Si nos entregamos a lo que quiere el público, sin contener la estructura intermedia, nos estaremos abandonando al populismo informativo, que nos acerca más a la propaganda y nos aleja definitivamente de la información. Lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Y aquí estoy presentando una receta clásica del periodismo. Trabajamos entre la fuente de información que trata de ocultar lo que sabe o de colarnos algo que no es verdad. Pueden ser poderes de un tipo o de otro, y el público que tiene derecho a saber. Ahora el público quiere participar y el periodismo responde, no, lo que tiene usted es derecho a saber, lo de participar, ¿en qué? La información es un derecho humano, partimos de esa base. Todos somos sujetos de ese derecho, pero además los periodistas tenemos la obligación de hacer efectivo el derecho a la información, porque tenemos una función social que existe a pesar de la ampliación de la oferta informativa, porque todo el mundo lleva un dispositivo en el bolsillo o en la mano, porque lo de la mano empieza a ser patológico ya. Observad las calles de vuestra ciudad o de cualquier lugar y el teléfono va en la mano, no va en el bolsillo, y la mano está tocando el teléfono. Yo no sé cómo no pasan más cosas a diario en el mundo. El desafío es sobresalir con nuestra firma y con este oficio en este mundo que puede resultar confuso, del mensaje corto y el exabrupto rápido. Vamos a ver, hace unos meses, el año pasado ya, el 25 de enero, lo tengo apuntado, por eso sé la fecha, en un encuentro en Madrid, en el que tomé notas como si fuera un principiante, escuché en la sede de la Universidad de Navarra en Madrid, escuché al director del Washington Post, Martin Baron, que tiene un currículum bastante notable en esto del periodismo, pero muy notable. Un tipo con un currículum a prueba de presiones y de todo lo demás. Si alguien ha visto la película Spotlight, sabrá de quién estoy hablando. He consultado las notas, varias veces las tengo guardadas, porque me reconfortó bastante lo que estaba escuchando de alguien de su categoría. Dice Baron que la misión es la misma, la del periodismo: encontrar, publicar, verificar, publicar los hechos. Tenemos la obligación de publicar la verdad. Fin de la cita. Está así dicho. Tenemos la obligación de publicar la verdad. Estamos en 2018, pero cada centímetro de noticia es un objetivo. Y es evidente que el cambio tecnológico, el cambio de los soportes es gigantesco e imparable. Y ese es el campo de juego en el que hay que meterse. Pero si tenemos claro, desde el primer día, que el medio no es el mensaje, podemos seguir avanzando. Si no, no. Y que tenemos que saber movernos en mitad del intercambio constante de ruido, porque a lo que asistimos es a una gran fiesta del ruido. Al final, como dice Baron, la misión es la misma, con o sin smartphone, con o sin tablet.
y demás dispositivos que mejoran la comunicación, pero que no deben de convertir la información en algo banal y fugaz. El director del Washington Post tiene claro que la posverdad, la mentira con apariencia de verdad, la mentira de toda la vida, con aspecto verosímil, es una amenaza, pero no es una amenaza al periodismo, es una amenaza a la democracia. Se mueve como pez en el agua la mentira en la democracia. Claro. Dejó claro el director del Washington Post que tras la campaña electoral y posterior victoria de Trump, estamos hablando de enero del 18, enero del 17, acababa de ser las elecciones, en noviembre del 16, que a pesar de la victoria de Trump contra la opinión publicada de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos por su relación directa con los electores a través del Twitter, a pesar de eso, el público joven, ya lo dijo él en enero, luego han aparecido datos que lo confirman, el público joven, los que llaman los millennials, había vuelto sus ojos al periodismo clásico, al periodismo de firma y de cabecera, porque nadie les contaba la verdad, porque no encontraban la verdad en ningún sitio. Y se fían de aquellos que la cuentan. Se están suscribiendo a periódicos y revistas, en papel o en otro tipo de soportes. Y están ahí los datos, ¿eh? Hay una información reciente de ABC de hace unos meses que se puede buscar en el Google y está la información publicada con los datos de aumento de suscripción en soportes distintos y papel también, que dan una pequeña señal de esperanza de que no todo está perdido. ¿Qué es una posverdad? Voy a poner un ejemplo. Tras la moción de censura al gobierno de Rajoy, en este periodo raro que estamos viviendo, hubo una moción de censura, el líder del líder de Podemos. Bueno, pues los de Podemos, después de la moción de censura, afirmaron, y cuando digo afirmaron, lo colocaron en las redes, en este mundo de burbujas y de millones de burbujas, con toda solemnidad, que la suma de los síes y las abstenciones ganaban a los noes, con lo que la moción había sido una victoria. El sí no suma con la abstención, pero repetido 1 millón de veces y transmitido a través de las burbujas de las redes a personas que no conocen el mecanismo parlamentario, se convierte en una realidad paralela, virtual, viral, capaz de quitar y poner gobiernos o crear estados de opinión artificiales. El sí no suma con la abstención. Aquel día sí. La realidad era que había salido que no, pero el mensaje era el sí más la abstención es más que el no. Luego somos más. Luego el sistema es una estafa. Lo estamos viendo en Cataluña, donde se ha creado una realidad virtual, bien es cierto, con una célula madre, como dice el profesor Gabriel Tortella, que es la educación, que genera incluso que personas bien formadas y con responsabilidad en gobiernos europeos se creyeran en el primer instante que aquí había una guerra civil el 1 de octubre. Las imágenes del G7 en Hamburgo, comparadas con las imágenes del 1 de octubre en Barcelona, comparadas, los de aquí, una ONG repartiendo botellines de agua. Si alguien vio las imágenes de Hamburgo, de los enfrentamientos entre la policía y el llamado Bloque Negro, que es un grupo europeo organizado que va a lo que va, a los sitios donde va, si ve esas imágenes comparado con lo que ocurrió en Cataluña, saca otra conclusión. Pero centenares de heridos que nadie visitó en los hospitales. Y esa información, en esas horas, a esa velocidad, generó una realidad que no existía. Ha habido realidades paralelas que no eran ciertas, pero que transmitidas a velocidad del clic son tan demoledoras como falsas. Los aquí presentes tenemos claro la misión del periodismo en defensa de las libertades y los derechos individuales, o por lo menos yo lo tengo claro. Ha irrumpido un fenómeno que es el de la pseudoinformación.
Y se le ha dicho al público que lo suyo es participar, no saber. Y ahí es donde está la tentación y el peligro. Lo explica muy bien un buen amigo, que es politólogo, colaborador del programa de La Linterna, que le podéis leer también en el diario El Mundo, que se llama Javier Redondo. Dice, el peligro y la tentación llega cuando el profesional renuncia a explicar fenómenos complejos. Profesional renuncia a explicar fenómenos complejos y opta por buscar el aplauso y el clic. El periodismo tiene una función social, pero la sobreexposición ha diluido esa función social. La pregunta es, ¿vales por lo que cuentas y cómo lo cuentas? ¿O por el número de seguidores, clics y me gustas que tienes? ¿Te van a contratar por lo que cuentas o por el número de seguidores que tienes? Como añade mi compañero Redondo, el periodismo popular es la cantidad frente a la calidad. Por lo tanto, el objetivo es defender lo clásico, contar al público lo que necesita saber, no lo que quiere tener. Se trata de buscar la verdad, volviendo a Baron, con rigor, los hechos, desde la honesta subjetividad del periodista. El periodismo ha caído en la trampa, en la tentación del infotainment, el espectáculo de la información importado de los concursos y programas de reality donde hay concursantes sometidos a un guión que incrementa la crudeza en función de la cuota de audiencia. Eso está ahí, y no solo aquí en España, está en todo el mundo. Receta clásica: periodismo es informar, formar y entretener, pero sin saltarse los dos primeros verbos. Bien, es cierto que la información sea un derecho, no significa que sea un aburrimiento, aunque nuestro sistema, el de la democracia liberal, debería ser y es el sistema por definición más aburrido, aunque a veces no lo parezca. Bueno, estemos atentos a la posverdad, porque nos plantea el enfrentamiento entre lo objetivo y lo racional por un lado, y lo emocional y la voluntad de sostener unas determinadas creencias a pesar de que los hechos demuestran lo contrario por el otro. Está la tensión entre el bulo y el meme y el hecho. Es así. El meme frente al hecho. Es tan básica la pelea como esa. Hay que aplicar la inteligencia frente al sentimiento. Y a las mentiras le vencen los hechos. Porque, insisto, la mentira, que la llaman posverdad, no es una amenaza para el periodismo. Si nos barren a nosotros, es que es una amenaza a la propia democracia. Porque, ojo, aquí estamos hablando de periodismo, pero antes recordaba la posverdad que inventa Podemos después de la moción de censura. Lo que está diciendo es que este sistema no nos vale, que esta democracia no nos vale. Bueno, no voy a ser yo, no, el que reniegue de las redes sociales. No voy a ser tan original, no. Pero como periodista que soy, debemos tener claro que en este mundo confuso y atomizado se cuelan mucho más fácil las noticias falsas. Mucho más fácil. Son como millones de burbujas que flotan y se reproducen sin control. No seré yo el que pida un control. No. George Orwell dijo que ver lo que uno tiene delante de la nariz requiere de un esfuerzo enorme. Y lo dijo a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX. No está mal, ¿eh? No está mal. La definición vale para hoy. Escribió Chávez Nogales que andar y contar es mi oficio. El periodismo es todavía un acto sencillo. Es muy sencillo. En un mundo complejo, en el que a veces cuesta diferenciar un hecho de lo que se le parece. Por eso defenderé siempre las facultades de periodismo, porque es la única forma de intentar arreglar todo esto, desde el principio. Voy a hablar de la radio,
aunque sea poco, porque la radio es síntesis, y por lo tanto tengo que hablar poco de la radio. La radio es síntesis. La radio es un medio al que se ha querido jubilar desde que se inventó, pero tiene un hecho diferencial, que es que permite realizar otra actividad mientras se oye o se escucha. Y es una diferencia muy grande. El periodismo, como he dicho, tiene el deber de informar, y en la radio, además, el de captar la atención con lo que se dice y cómo se dice. Sin duda, la información en la radio en España es un fenómeno más que singular en la Unión Europea. Es un medio que acompaña desde primera hora y hasta la última, y no es hostil, sino todo lo contrario, no es un medio hostil. Y ahora el cambio tecnológico nos ha regalado que todo el mundo nos lleve en el bolsillo. Gracias a los chismes estos. También en la radio, existe la tentación de renunciar a lo difícil, a contar lo que uno tiene delante de las narices, que eso es lo difícil, que diría Orwell, en favor del ruido, del escándalo, de lo banal, de lo que más clics nos da. También en la radio existe la tentación de recorrer el camino más corto, en este acto sencillo que es el periodismo. Contar una noticia, preguntar por ella, escribirla, constatar su existencia, requiere un esfuerzo que sin duda no tiene esa recompensa en Twitter, en Facebook, que tanto mola, pero sí en el prestigio, y el prestigio es la carrera de fondo. Como decía antes, en la radio, la frase de Iñaki Gabilondo, no hablamos, sino que hacemos radio al hablar, porque hay elaboración, selección, hay periodismo, puesta en escena y hasta buen gusto para contar las cosas. Y además hacemos una cosa que es maravillosa, que es firmar lo que decimos. También en la radio lo firmamos. Y al igual que en un periódico o en la televisión, en la radio también lo firmamos. Y firmamos lo que decimos. Y asumimos las consecuencias de una rectificación o de un error. Y el periodismo, los límites que tiene, están en las leyes comunes al resto de ciudadanos. El oyente, los oyentes, ¿se cree lo que decimos? Sí, se lo creen. Y el prestigio de la radio en España y de la información y de la opinión, así lo certifican año a año. Nos buscan para saber, entender y fortalecer su opinión. No es que yo quiera subrayar aquí la trascendencia de este medio, pero la reciente historia de España tiene su rinconcito y su papelito, el medio. Lo tiene, y hay distintos episodios muy notables en la historia de España en los últimos 40 años. La radio es conversación, y citando a Ortega, la conversación es un instrumento socializador. Si cada día tiene su afán, cada día tiene su noticia. Y nunca lo vamos a saber todo, porque ese centímetro de profundidad va a ser el mismo, ¿eh? Es el mismo que aquella noche de octubre en Pamplona, lo garantizo, es el mismo centímetro de profundidad. Lo que pasa es que depende del día. Cuanto más ensanchemos nuestro conocimiento, mejor servimos al público. Cuanto más comprobemos lo que contamos, mejor servimos al público. Noticias, periodismo, información, público. No digo contenidos, contenedores, virales y usuarios. Digo noticias, periodismo, información y público. En la radio contamos noticias. Lo decía Luis, La Linterna ha cumplido el pasado 14 de septiembre 30 años. Fue inventada por Javier González Ferrari, que algo tuvo que ver en que yo me dedicara a esto, y es una marca propia de la cadena COPE. Ha tenido distintos formatos. Al principio era una traslación de un programa que Ferrari inventó en la SER, que se llamaba La Trastienda, que cuando un grupo de periodistas es fichado por la COPE en el 87, pues ponen en marcha un programa nuevo que se llama La Linterna.
que era un suplemento de información, era una tertulia pequeña de 30 minutos a las 12 de la noche. Uy, a las 12 de la noche ahora un programa de tertulia política. Le puedo dar un pasmo a alguien si no están hablando de los calzoncillos de Ronaldo, con perdón. Es decir, que digo, de la nueva campaña publicitaria, no estoy hablando de otra cosa. Pero entonces era a las 12. Y había un informativo delante que tenía el título más bonito que yo he visto jamás de un programa de radio, que se llama Un día en España, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Un día en España, una cosa fantástica. Yo, en estos 9 años, lo de Un día en España lo digo en antena mucho, y digo algo que creo Javier, le pedí permiso para utilizarlo, que él decía, cuando despedía el programa, escuchen La Linterna por si acaso. Bueno, pues eso yo le pedí permiso a Javier para utilizarlo, y lo vengo utilizando durante los 9 años. Más que nada, en fin, como becario que fui de entonces, pues digo, tengo derecho a poder utilizarlo porque estaba ahí escribiendo las noticias en una máquina de escribir y en papel de multicopia. Año 91. Estoy cumpliendo la 9ª temporada de los 30 que ha tenido el programa. No es ni mucho ni poco. No está mal, ¿eh? Y a veces es suficiente. 9 años en un programa de radio, haciendo el mismo programa, pues tiene su cosa, ¿no? Porque cada día tiene su afán y antes me decía Ignacio, decía, es que esto está todo el día liado. Sí, estás todo el día liado. Sí, estás todo el día liado. Pero bueno, 9 años está muy bien. Bueno, que ya he hablado bastante. Muchas gracias.